Bueno, muy amable, se puede sentar. Gracias, es mi hermano José. Bueno, el nombre que me llegó era Bara Payán, pero eso es un restaurante, es José Payano. Y bueno, gracias, mi hermano. Hoy hay un traductor ahí atrás y entonces voy a hablar un poco más al paso para ayudarlo. Y si ustedes quieren aprender el inglés, pueden pasar por allá atrás para escuchar el sermón en inglés. Bueno, esta mañana estaremos empezando en Éxodo capítulo 20, pero hay que calentar los dedos. Todos ponen sus dedos así y lo están calentando ahora mismo. Vamos a mover por muchos pasajes y ver ese tema de la idolatría. Éxodo 20 es el decálogo o los 10 mandamientos. Bueno, como ya ustedes saben, tenemos 3 niños, 2 hembras y un varón. Y los 2 hembras siempre imitan a mi esposa, a Lauren. Y ellos tienen muñecas. Ellos cuidan a las muñecas como su mamá cuida. Bueno, Carolina cuida como su mamá cuida a Caterina. Caterina cuida a sus muñecas como su mamá cuida a los niños en la sala de cuna. Entonces lo que veo es que los niños o las niñas peinan el pelo de esas muñecas, cambian su ropa y cantan para acostar a sus muñecas. Ellas aprenden esas cosas de su mamá. Y en mi adolescencia, y quizá para ustedes también, imitábamos a los que estaban en nuestro alrededor. Imitamos o queríamos ser aceptados por el grupo. Un ejemplo es nuestro vestimenta. Por ejemplo, hay hombres que ponen aretes para parecer a los demás en su grupo. Hay gente que llevan un tipo de gorra o escuchan a la misma música para ser aceptados por el grupo. Nosotros fuimos creados para reflejar. Nosotros imitamos, por nuestra naturaleza imitamos lo que está a nuestro alrededor. Y reflejamos. Génesis capítulo 1 se suponía que debíamos reflejar la gloria de Dios. Pero siempre reflejamos, pero la pregunta es, ¿qué reflejamos? ¿Qué es lo que reflejamos? Siempre reflejamos, pero ¿qué reflejamos? ¿Reflejamos conscientemente o inconscientemente? ¿Qué reflejamos en la cultura de hoy? En el mundo hoy, ¿qué reflejamos? En el seno de quienes somos, imitamos. Siempre seremos imitadores. Por esa razón, Pablo dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. Siempre seremos imitadores. O imitamos al Creador o imitamos algo en la creación. Esta mañana el sermón será un poco diferente que los sermones normales que yo predico. Normalmente predico de una manera expositiva, pero esta mañana veremos un tópico y establecer básicamente una doctrina bíblica de lo que es la idolatría. Empezamos aquí en Éxodo 20, en versículo 3 a 4. Y necesitamos empezar con una definición de lo que es la idolatría. Ya ustedes entienden o saben lo que conocen ese pasaje, pero empezamos en 1 para dar el contexto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando Dios dijo eso a Moisés, Moisés recibió eso con un pensamiento que era común en el mundo antiguo. Moisés escribió y comunicó ese mensaje a Israel, quienes acaban de salir de Egipto, ¿verdad? Entonces ellos saliendo de Egipto parecían más a los egipcios que el pueblo de Dios. Toda su creencia, toda su doctrina, toda su teología venía de Egipto. Y Dios tenía que sacar, la cultura de Egipto de Israel. Y cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios dice, no vas a adorar a los ídolos, a las imágenes. El pensamiento en el mundo antiguo era que el Dios habitaba o moraba en la imagen. Ese Dios, el Dios pagano, comía de los sacrificios que fueron hechos en la casa. Cuando queman incienso frente de esa estatua o ese ídolo, es como si ese Dios estuviera comiendo de ese humo, comiendo de ese sacrificio, comiendo. Y es muy parecido a lo que vemos en los batalles. Cuando hace sacrificio y pone lata de maíz o cosas así en ese sepulcro, haciendo básicamente un sacrificio, dando comida a los espíritus. Y esa idolatría ese ídolo contenía la presencia de ese Dios. Cuando adoraban a un Dios como Baal, en su casa tenía una imagen o un ídolo, una estatua, que era Baal en su opinión, en su mente. Ellos pensaban que eso no representa ese Dios. Y vemos eso en los manuscritos que tenemos desde el mundo antiguo, que son de Babilonia, de Asiria, de Egipto. Hay muchas historias, hay muchos textos que tenemos que duran hasta hoy, que puedes leer. Muchos han sido traducidos a español, y en esos textos del mundo de las naciones en alrededor de Israel, dice que esos dioses comían, y dice que esos dioses habitaban. Y así podemos ver la perspectiva de las naciones paganas. Entonces, cuando dice en versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Lo que pasaba es que ellos tomaron algo de la naturaleza y atribuyeron divinidad a esa cosa, como Ra, el dios del sol en Egipto, como Marduk, el dios de las aguas en Babilonia, como Baal, el dios de la fertilidad, de la cosecha. Entonces ellos adoraban a esos dioses, adorando lo que encontramos en Romanos 1, cambiando la gloria de Dios y adorando a la naturaleza, la creación. Entonces, cuando dice que no debe ser hacer un ídolo o semejanza, imagen de ninguna cosa en el mundo, eso era porque ellos creyeron que la presencia divina puede ser contenido en esa imagen. Tampoco no puede crear una imagen de Jehová.
Era prohibido porque, primeramente, Dios no se reveló en imagen. Dios es espíritu. Y darlo imagen para adorar esa imagen de Dios es idolatría. Dar una imagen a Jehová y adorar esa imagen a Jehová es adorar a Jehová, es limitar y contener, tratar de contener Jehová dentro de esa imagen. Y Dios no puede ser contenido dentro de la naturaleza. Dios es trascendente, no es una parte de la naturaleza. Nuestro Dios, el Dios de Israel, es creador y por lo tanto separado de la naturaleza. Podemos ver la gloria de Dios en la naturaleza. Dios es omnipresente y existe en todas partes de la creación. Pero Dios no es el árbol. Dios no es el sol. El sol, las estrellas reflejan la gloria de Dios y testifican de quién Dios es. Pero no son Dios. Es equivaler la creación con el creador. Dios es distinto. No es como los dioses de las naciones en el alrededor de Israel. Adorar una parte de la creación es robar a Dios, a Jehová, de su gloria. Dios, Jehová, es el único ser en la creación que merece gloria. Idolatría, para darnos una definición, idolatría es sustituir a Dios como el objeto de la adoración. Es adorar cualquier cosa que sea. En la naturaleza, puede ser algo no físico. Es adorar algo en vez de adorar a Dios. Y a pesar de tener una ley tan clara, la idolatría define la historia de Israel. Y su relación con Dios se define por idolatría. Cuando llegamos a los profetas, si ustedes quieren ir conmigo a Ezequiel, cuando llegamos a los profetas, el enfoque de su mensaje era la idolatría de Israel. Ezequiel capítulo 8. Ese llena el mensaje de Isaías también, en el llamado de Dios a Isaías, llamando a Isaías a predicar al pueblo de Israel. Dice que ellos, teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no escuchan. Y dice que básicamente están imitando o son transformados a reflejar ese ídolo. Y llegamos a capítulo 8, versículo 1. Para ayudar a mi hermano ahí atrás, vamos a leer todo ese capítulo. Y voy a leerlo más rápido, pero ellos pueden leer en su propio tiempo. 8:1. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde los lomos para abajo fuego, y desde los lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Lo que está pasando, está recibiendo una visión, y Ezequiel. Y versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión, como yo había visto en el campo.
La gloria de Dios está mostrando o dando esa visión a Ezequiel de algo que está pasando en Israel, en el templo, versículo 5. Y él me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, oh hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas. Perdón. Eso es el resultado de esa gripe que me ha afligido por casi 2 meses. Perdón. ¿Dónde estaba? 14, gracias. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Lo que vemos en ese pasaje es que Israel, a pesar de tener una ley tan clara, son definidos por idolatría. Hasta que Dios dice, bueno, yo siento extranjero, como extranjero en mi propia casa. Ellos adoraban a dioses ajenos. Habla acerca de todas las imágenes. Pero lo que menciona aquí en versículo 14, Tamuz era una diosa de Babilonia. Vemos adorando al cielo. Casi cada nación en su alrededor tenía un dios del sol. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron su espalda al templo y adoraban al oriente donde estaba el sol. Dios era extranjero en su casa.
Y eso es justamente antes del exilio que Ezequiel recibió esa visión. Y esa visión mostró la profundidad de su idolatría. Israel adoraba a los dioses ajenos tanto que Dios, Jehová, era extranjero en su casa. Y vemos versículo 18. Verso 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, no tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Cuando vemos la descripción de ídolos en la Biblia, y los que adoran a los ídolos, vemos que siempre dice Dios que ellos no oyen, ni miren, ni escuchan. Y los que adoran a esos ídolos son como esos ídolos, reflejan los dioses que no pueden oír. Espiritualmente, ellos no pueden oír, no pueden ver, no pueden escuchar, no pueden sentir nada de Dios. Y Dios responde en ese versículo 18 diciendo: si ustedes me van a tratar como uno de los demás dioses, voy a actuar como uno de los demás dioses. No voy a oírte, no voy a verte. Mi ojo no perdonará. Los ídolos no tienen ojos para ver, entonces el ojo de Dios no perdonará. No tienen oído para oír, entonces el oído de Dios no oirá. Ellos van a clamar a Dios diciendo misericordia, misericordia. Pero Dios dice no viene. Porque no soy como los demás dioses. Soy distinto. Este lenguaje es muy común en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmo 115. Salmo 115, verso 4 a 8. Salmo 115. En ese pasaje encontramos que la Biblia habla claramente sobre el impacto de la idolatría sobre el adorador, la persona que adora o se inclina a esos dioses. Empecemos con verso 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Los dioses creados por los seres humanos no tienen poder, no tienen la habilidad de responder. Entonces, mira cómo describe a los adoradores. Verso 8. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Encontramos que los idólatros tienen ojos físicos, pero no pueden ver espiritualmente. Tienen orejas físicas, pero no oyen espiritualmente. Son ciegos y sordos a la verdad. En contraste a los dioses paganos del Antiguo Testamento, quienes eran unidos con la naturaleza, el Dios de Israel era distinto de la naturaleza. Los dioses paganos, los dioses que representan una parte de la creación, dependen en la adoración humana. Para tener comida, hay una historia en el épico de Gilgamesh. En este épico de Gilgamesh es una historia de Babilonia. En esta historia, los seres humanos decidieron no ofrendar, no hacer sacrificio, no hacer holocausto. Y por 3 meses no hicieron holocaustos. Y cuando volvieron a hacer holocausto, los dioses, el panteón de los dioses, consumieron ese sacrificio como moscas. Dios depende en nosotros, podemos manipular ese Dios.
Podemos manipular a ese Dios y hacer a este Dios cumplir nuestra voluntad. Es la razón que, para adorar a Dios Baal y recibir la lluvia, quien trae, la fertilidad a la tierra, ellos practicaban la prostitución en el templo, pensando que sus acciones pero prestando teología de Egipto, crearon una imagen por Dios que podían adorar. Ese becerro de oro era la imagen, en su mente, la imagen de Jehová. Entonces Jehová dijo, no hagas ninguna imagen. Ellos pensando con ese pensamiento secular, ese pensamiento pagano, para adorar a un Dios que no podemos ver, necesitamos darlo imagen. Y crearon ese becerro de oro para adorar a Jehová, pero Jehová, se pone muy enojado con ellos, ¿verdad? Y su ira se hace a través de la mano de Moisés, porque Dios no se identifica con la naturaleza. Hacer esa equivalación con Dios y la naturaleza es disminuir la gloria de Dios y tratar de contener a Dios y decir, ese es un Dios que yo puedo controlar. Es la naturaleza nuestra. Queremos controlar a Dios. Queremos tener un Dios que podemos manipular. Pero al final de cuentas, idolatría es nada más que egoísmo. Creando para sí un Dios que refleja al ser humano. Piensa conmigo, los dioses del panteón de Babilonia, por ejemplo Marduk o el dios Baal, los dioses ahí actúan como los seres humanos. Son muy violentos, son fáciles a manipular. Son dioses que tienen hambre. Son dioses que pueden sufrir. Entonces lo que han hecho, en ese entonces lo que hicieron era crear un Dios que refleja la imagen del ser humano. Y sabe que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo cuando decimos, yo no quiero a un Dios que mataría a millones de personas en el diluvio que encontramos en Génesis 6. Entonces, yo no creo que el diluvio es real. No creo que el diluvio es la historia correcta, es un mito. O decimos, yo prefiero el Dios de amor que el Dios de justicia, que el Dios que tiene ira. Porque a mí me agrada más un Dios que puede aceptar el pecado de un homosexual y decir, eso realmente no es pecado. Era algo cultural en la Biblia que encontramos. Pero podemos tener ese Dios de amor y el amor controla todos los demás atributos, pero eso no encontramos con Dios. Es tratar de recrear a Dios en nuestra propia imagen, porque yo prefiero amar y yo prefiero no condenar, yo prefiero pasar por alto los pecados de los demás y decir, eso no importa, puedes adorar a Dios aún siendo pecador, aún participando en tu rebelión, pero realmente no es rebelión, porque hemos cambiado la definición de todo. En ese entonces, ¿estamos sirviendo al Dios de la Biblia o un Dios creado a nuestra imagen? Un Dios como nosotros. Un Dios, cuando llegamos a un punto donde encontramos algo con Dios que no nos gusta, no nos gusta esa parte de Dios, ¿qué hacemos? Cambiamos ese Dios y decimos, ese no es Dios. Yo prefiero definir Dios según mi propia definición. Con todos los dioses del Antiguo Testamento, el ser humano era la base que describe tal Dios. Es autoadoración, adoración de uno mismo. El deseo de Adán y Eva en el Génesis 3 era ser como Dios. En idolatría
hacemos a Dios como nosotros. Un ídolo es cualquier cosa que sustituye a Dios en nuestras vidas. Es cualquier cosa que sustituye a Dios en nuestras vidas. Hoy en día la idolatría aparece en formas no literales. El resultado es lo mismo. La adoración a Dios es reemplazada o mezclada con adoración de uno mismo. Tratamos de cambiar quién Dios es para hacerlo más agradable a nuestro gusto, a nuestras preferencias. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En Mateo 13 encontramos un tipo de idolatría que realmente no es adorar a un estatua. Bueno, ustedes me han dejado decir esa palabra 4 o 5 veces así. Bueno, gracias por la ayuda. Eventualmente voy a llegar a la palabra correcta. Bueno, pero encontramos a una idolatría que es un poco diferente y no es adorar algo físico, pero en la mente de Israel en ese momento la ley de Moisés y también sus leyes que añadieron a Moisés, sus tradiciones que añadieron a la Biblia, se convirtieron en idolatría. Porque en vez de adorar a Dios, ellos pensaban que podían manipular a Dios por obedecer la ley y podían lograr su propia salvación. Cuando leemos lo que se llama, es un libro judío que se llama Talmud, no sé si ustedes han visto Talmud, pero en el Talmud que se compiló en el segundo siglo, en ese libro judío es un libro rabínico, en ese libro de enseñanza judía, dice que el ser humano puede lograr la perfección a través de cumplir la ley. Entonces ellos no piensan o no creían en el pecado original que tenemos. No creían que somos depravados totalmente. No creían que nosotros no podemos hacer nada para agradecer a Dios en nuestro propio esfuerzo. Entonces, llegando a Mateo 13, vemos que Cristo está hablando a los que están allí, los judíos, los religiosos, con todos en parábolas. Y los discípulos preguntan en verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por palabras? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquier que tiene se le dará y tendrá más. Cuando dice porque a cualquier que tiene, está hablando acerca de la verdad, está hablando acerca de la enseñanza, la palabra de Dios. El que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. La persona que tiene la palabra de Dios, pero no acepta la palabra de Dios como su autoridad sobre su vida y no se conforma a la palabra de Dios, le será quitado, ¿verdad? Conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico es una piedra preciosa que tenemos, pero si no valoramos ese conocimiento, Dios nos dice que va a quitar ese conocimiento. Si no actuamos según lo que encontramos en ese conocimiento bíblico, nos será quitado. Mira el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Y mira, esa profecía de Isaías era una profecía sobre idólatras,
sobre los que practicaban la idolatría en el Antiguo Testamento antes del exilio. Y dice así, Jesucristo aplica esa profecía a los judíos en su entonces. De oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, que una persona que no acepta la revelación que tiene, esa revelación le será quitada. Y esa persona que acepta la revelación va a recibir más revelación. Es como Cornelio en Hechos 10. Cornelio, un soldado romano, un gentil que no tenía la Biblia, no tenía el Antiguo Testamento, pero encontró a Dios y adoraba a Dios y buscaba a Dios genuinamente, aún no siendo cristiano, aún no siendo convertido a Cristo. ¿Y qué pasó? Dios envió a Pedro para predicar y darlo más conocimiento. Pero los que tienen conocimiento y no valoran ese conocimiento, se convierten a reflejar ese Dios que adoran. El Dios que viendo no ve. El Dios que teniendo oídos no oiga. Y nosotros podemos encontrarnos en una situación así por no valorar y no dejar que esa Biblia nos cambie. He dicho en el pasado que nosotros tenemos marcadores. Yo veo algunos en las manos ahora mismo, marqueando la Biblia. Pero lo que necesitamos es que la Biblia nos marque a nosotros y nos cambie a reflejar la imagen de Dios. ¿Quién es el creador del universo? En vez de adorando algo que encontramos aquí en la tierra o adorando a nosotros mismos por medio de valorar las cosas que tenemos más que Dios y encontrando nuestro valor en nuestra guagua, o encontrando nuestro valor en nuestro estatus social, o encontrando nuestro valor en nuestro conocimiento, o como lo que sea. Encontrando tu valor en otra cosa fuera de Dios es idolatría. Es idolatría. Hoy en día la idolatría aparece en formas diferentes, formas no literales, pero el resultado es lo mismo. La adoración a Dios es reemplazada o mezclada con la adoración de uno mismo. Un ejemplo. Bueno, ustedes saben que cuando uno importa o trae una guagua, un carro de los Estados Unidos, se hace a través de un negocio que se llama Seaboard Marine. Y casi todos los vehículos importados que son recién importados tienen esta etiqueta amarillo que se ve al lado en el cristal, Seaboard Marine, y tiene la fecha y todo eso. Y esa etiqueta, puede quedarse por muchos años después de comprar el vehículo. Yo he visto hace creo que 2 meses, en noviembre, era antes de irnos a los Estados Unidos. Yo vi en el parqueo de la Multiplaza una Toyota Corolla 2005 que tenía esa etiqueta todavía ahí. ¿Por qué se queda? ¿Por qué se queda? Es porque esa etiqueta comunica a todos los demás que yo tengo riqueza, que yo tengo el estatus social para comprar una guagua importada o comprar una jipeta importada. Lo que hace es anunciar a la sociedad la riqueza y el estatus social del dueño. No estoy diciendo que tener vehículo nuevo es pecado, porque
bueno, nosotros tenemos vehículo nuevo o confiable y para nosotros era importante tenerlo para que mi esposa no se encuentre con una guagua descompuesta en la autovía o algo así. Y no estoy diciendo que es pecado tener un vehículo o tener una televisión de 70 pulgadas en la casa. No es pecado tener cosas materiales. El pecado entra cuando encuentras tu valor o tu identidad en tales cosas. Israel trató de adorar a Dios a la misma vez que estaba adorando a los ídolos. Y nosotros a veces tratamos de adorar a Dios a la misma vez que estamos adorando a nuestras posesiones. Porque yo creo que el materialismo es nuestro ídolo de nuestra sociedad. Pero aparece en muchas maneras y yo no voy a ponerme tratando de identificar cada ídolo que tiene, porque no es mi trabajo. Ustedes saben cuáles son tus ídolos. Ustedes saben cuáles son las cosas que roban a Dios de su adoración, de su gloria. Sabes cuáles son los tuyos y yo sé cuáles son los míos. Pero la realidad es que necesitamos poner a Dios como el Creador, como el Señor sobre nuestras vidas y adorarlo y glorificarlo como Él merece. Porque cualquier cosa que roba a Dios de su gloria se ha convertido a un ídolo. Si no has convertido a Cristo, nunca podrás adorar a Dios. Porque tu vida es una vida que testifica de tu autonomía. Tu vida es una vida que testifica del hecho que tú no necesitas a Dios. Y eso roba a Dios de su gloria. Pero Dios siempre va a recibir su gloria. Nos dice en la palabra de Dios que cada rodilla va a doblarse en adoración o en sumisión a Dios. Puede ser en ese lado de la eternidad o en el otro lado de la eternidad. Pero Dios siempre va a recibir su gloria. Puede ser a través de nosotros o a pesar de nosotros. Pero Dios siempre va a recibir su gloria. Eso es lo que pasó a Israel. Israel puso su espalda muy dura, muy, como concreto. Y se puso en rebelión contra Dios. Y Dios dijo, bueno, voy a recibir la gloria mía. Voy a enviar a Asiria. Voy a enviar a Babilonia para llevarte como esclavos al exilio, en la esclavitud. Y voy a derramar mi ira sobre ti para que arrepientes. Y así voy a recibir. Si ellos no arrepienten, Dios siempre va a recibir la gloria porque Él es justo, es santo. Y castigar al castigar al pecador refleja su santidad y testifica de su santidad. Y entonces, cada vez que Dios hace su justicia o Dios trae su ira sobre el ser humano, está testificando que ese Dios es creador, que ese Dios es la autoridad final, que ese Dios es el único que merece gloria. Y así trae gloria a Dios. Romanos 12:2. Como yo dije cuando empezamos, siempre reflejamos, siempre nos conformamos a algo. Puede ser algo en la naturaleza, algo en la cultura, puede ser algo en el espacio. Siempre reflejamos, siempre nos conformamos. ¿Qué vas a reflejar? ¿El mundo o Cristo? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, pensando en ese versículo, con todo el contexto que acabo de dar de la idolatría, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad aquí es presentarnos a Dios. Dios no quiere holocaustos. En el Antiguo Testamento el holocausto no era la meta.
El holocausto, el sacrificio en el Antiguo Testamento era para reflejar el corazón inclinado a adorar a Dios. No era el medio de la salvación, era un resultado de la salvación. Era el resultado de la relación. No era el medio de tener una relación con Dios y ser perdonado. Era el resultado. Era una imagen o un símbolo para mostrar, bueno, yo estoy sacrificando algo de mí para Dios. Encontramos aquí en 12:1 cuando dice que os presentéis, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso no ha cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Siempre Dios ha querido nuestro corazón. Era la meta en el Antiguo Testamento, tener el corazón de Israel, no recibir sus holocaustos. Mira lo que dice, antes de irnos ahí, no antes de salir de ese pasaje, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué vas a reflejar? ¿El mundo o Cristo? Dios quiere que nosotros nos conformemos, que nos transformemos a Cristo, a la imagen de Cristo. Mira Oseas capítulo 6. Van conmigo al Antiguo Testamento, si podemos encontrarlo. Es uno de los profetas menores. Osea. Bueno, estoy traduciendo de inglés ahora mismo en mi mente. Osea. No Oseas, yo pensaba que era Oseas. Oseas, sí, yo tengo razón, Oseas. Con S, no Osea, Oseas. Bueno, vamos a Oseas. Oseas 6:6. A partir del versículo 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. El versículo clave. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ellos estaban ahí practicando la religión y adorando a Dios por lo exterior, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios dice, yo no quiero tus sacrificios, yo quiero tu amor. Esa palabra misericordia traduce como amor fiel. Como amor, es la palabra hebrea, esed. Y esa palabra puede ser misericordia, mostrar misericordia por no matar a una persona que merece la muerte. O puede ser también el amor fiel, el amor del pacto que Dios tenía con Israel, que nunca dejó de amar a su pueblo. Y cuando dice Dios quiere amor, misericordia, Dios quiere nuestros corazones. Siempre ha sido así. Siempre. Desde Génesis 3. Desde Génesis 4, cuando Caín trajo algo de la fruta de la tierra. Y cuando dice en Génesis 4:4 que Abel, su hermano, trajo su primogénito, el primogénito de las ovejas, lo más gordo. No era el sacrificio que Dios rechazó, era el corazón de Caín que Dios rechazó. Porque Caín llegó pensando, bueno, yo puedo traer a Dios lo extra, no lo primero. Dios siempre ha querido nuestro corazón. Dios desea tener una relación con nosotros, donde nosotros estamos sometidos a Él y a su voluntad, sirviéndolo a Él y glorificándolo como Dios de la creación, como Dios creador, el Señor de la tierra. Y ponerlo en otro lugar, darle otro título, es robar de Dios
de su gloria. Entonces siempre nos conformamos, siempre reflejamos, pero ¿qué vas a reflejar? ¿Qué parte de la cultura de hoy reflejas? ¿Vas a reflejar al mundo o Cristo? Oremos. Padre bueno, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por ese estudio porque me ha impactado mucho prepararme por ese mensaje y espero que tu palabra, sea eficaz esta mañana y penetre en nuestro corazón y nos cambie. Que nosotros reflejemos lo que encontramos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.